Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo paseo por la ciudad del Mayor. Hoy vamos a hablar de un tema que ya tratamos en el capítulo anterior de una manera muy superficial. Hemos creído conveniente hablar de ello con mayor detalle. Las viviendas senior. Primero, ¿qué son las viviendas senior? ¿Qué características tienen? ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen este tipo de recurso? ¿Por qué la disponibilidad es tan escasa? ¿Qué regímenes de uso existen? Etcétera. Para hablar del tema que hoy nos ocupa, contamos en nuestra mesa con la colaboración de don José Carlos Gómez, director de Resort de Sanirred. Buenos días. Muy buenos días. Y don Juan Ramón Arroyo, director de Mundo Mayor. Muy buenos días. Buenos días, Nieves. Hemos salido a la calle más que nada por ver si los ciudadanos conocen este tipo de recurso o no. ¿Sabe qué son las viviendas senior? No. Pues no. ¿Para personas mayores? ¿Sabe qué son las viviendas senior? No. Pues no. Las cosas como No, ni idea. No. Bueno, serán para mayores, me imagino, ¿no? Para ir un poquito por partes, ¿qué es lo que define que una vivienda se pueda considerar senior? José Carlos. Bueno, principalmente la edad. Es decir, tienes que tener un mínimo de 60 años y jubilado, o 65 si todavía sigues con tu trabajo, ¿no? Eso es lo primero que define. Y lo segundo y principal es que tenga una autonomía total la persona que venga. Es decir, que cognitivamente no haya entrado en ninguna situación en la que él no pueda tomar sus propias decisiones. A mí me gustaría ¿Sí? hacer un inciso sobre lo que acabas de decir. Hay un límite de edad, evidentemente, porque ese, sin duda ninguna, es la definición de complejo senior, ¿vale? Si no, sería una vivienda normal y corriente. Y se desvirtúa, el concepto. Pero realmente, dependiendo de cómo sea ese complejo, la edad no ha de ser necesariamente 60, 65 o el condicionante que la persona esté jubilada. Existen experiencias y jurídicamente se puede soportar que esa edad varíe. Por ejemplo, podríamos decir que fueran 55, 58. Hombre, 35 no tiene sentido, porque entonces ya no es senior, ¿no? Pero la rigidez en la edad la marca, por un lado, las normativas en función del tipo de complejo, y esto es importante, ¿vale? Y después probablemente desarrollaremos este concepto. Pero lo marca el tipo de complejo, la normativa, si ese complejo está o no sujeto a determinadas normativas de servicios sociales. Pero la rigidez en la edad puede ser moldeable dependiendo del caso. Vale, hombre, si en definitiva son viviendas con servicios, por ejemplo, ¿qué diferencia habría entre una vivienda senior y una residencia, por ejemplo? ¿Solamente el que la gente sea válida sería? Principalmente porque el producto que busca una persona de esas características es completamente distinto al que va a una residencia. Vemos que hay un estadio intermedio hasta llegar a la residencia que queda vacío, que había quedado vacío. Hay personas perfectamente válidas que bueno, o tienen una vivienda excesivamente grande ya para dos personas, para una persona que vive sola, y además que puedan tener incluso barreras arquitectónicas que le impidan pues una vida más o menos cómoda. Y deciden ir a algún sitio o buscar algún elemento, algún inmueble que reúna esos requisitos, ¿no? Porque sea más pequeño y que además empiece a dejar de preocuparse de las tareas diarias. Puede ser cocinar, el lavar, es decir, que se lo den un poco todo hecho. Ahí es donde entra los apartamentos senior. ¿Cuál sería el nivel óptimo de servicios que se pueden ofrecer a una persona? Principalmente lo que se le da primero es un reconocimiento médico inicial, que eso también nos obliga a la normativa a hacerlo, para poder nosotros ver si la persona que va a vivir con nosotros reúne los requisitos mínimos. Eso es. Bueno, básicamente pues que tenga autonomía personal, ¿no? Eso es lo primero. Luego, la experiencia también nos dice que lo que quieren es tener su casa, tener una independencia total, porque allí entran y salen como si saliesen de su casa, y luego que tengan un mínimo servicio todos los días. El tema de alimentación, hay personas que viven con nosotros que simplemente desayunan con nosotros, otros que almuerzan, otros que lo hacen todo, y luego nosotros sí ponemos a su disposición pues elementos de convivencia en las zonas comunes,
preparamos actividades y le damos un poquito de vida social que también la demandan, pero cada persona tiene una característica muy individual y hay personas que les gusta total independencia y solamente bajan a comer si bajan, y otros que sí les gusta socializar más, y para eso ponemos a su disposición pues zonas comunes y actividades para O eso. sea, que tienen la posibilidad a lo mejor de cocinar Sí. en casa o bien bajar a lo mejor al complejo que tienen en común todos, ¿no? Para no tener que hacer la comida en un momento dado. Sí, nuestros apartamentos todos están equipados con cocina, para si ellos quieren individualmente hacerse su comida todos los días, pues hacérsela. ¿Qué suelen pedir más o qué valoran más, los servicios asistenciales o los servicios de animación sociocultural? La conclusión que sacamos después de unos cuantos años y de unos cuantos cientos de personas con los que hemos tenido el placer de hablar es que básicamente lo que una persona busca en un recurso de este estilo es, punto uno, evitar la soledad, mayoritariamente, como muy bien has apuntado, una casa grande, un matrimonio que se queda solo o un cónyuge que se queda solo, su mayor problema nos dicen que es la soledad. Por otro lado, quieren seguridad. Son personas perfectamente válidas. De lo que se trata es de que vivan en su casa. Y efectivamente así es. Van a vivir en su casa, literalmente en su casa, no en una habitación de un hotel o de una residencia, sino en su casa. Pero además tienen la seguridad de que si en algún momento les ocurre algo, sencillamente en cuestión de segundos tienen una persona que les va a atender. Pero por lo demás, no son personas distintas a las que eran antes de mudarse ahí. Siguen viviendo en una comunidad de vecinos, en su propia casa, con sus llaves, solo que tienen una serie de servicios que en comunidades de vecinos no tienen. Por tanto, yo resumiría que en nuestra experiencia buscan compañía, buscan seguridad y buscan independencia. Podríamos resumir. Hombre, es verdad que el elemento de seguridad es uno de los elementos que hacen tomar la decisión a esas personas a venir. También los familiares, los hijos de nuestros clientes que participan de esa toma de decisión, es un elemento que valoran muy positivamente. Sin duda. Ellos saben que tienen en su apartamento pues llamadores que en el momento que los pulsan o tiran, pues una persona de los apartamentos sube a ver qué ha pasado. Y si tienen una urgencia, hay un servicio médico, servicio de enfermería, auxiliares. Es decir, esa seguridad, esa tranquilidad que nosotros le trasladamos al cliente final, al que vive con nosotros, y al familiar que deja a sus padres allí, o a sus tíos, o a quien tenga que dejar, pues eso es un elemento para la toma de decisión muy importante. ¿Es necesario que haya una gestora en estos complejos? ¿Debería de estar especializada en mayores? ¿Qué misión tiene realmente esta figura? Vamos a ver, por partes. ¿Debería haber una gestora? Por supuesto. Por supuesto. Estamos hablando de un tipo de, vamos a llamarle producto de servicio, que tiene una componente muy fuerte de componente inmobiliaria. Perfecto, estamos comprando, alquilando o de la forma que sea un piso. Y como en toda comunidad de vecinos, tiene que haber una mínima gestión. En nuestras comunidades de vecinos habituales, pues está la junta de vecinos, hay un presidente o hay un gestor, es decir, hay unos mínimos órganos que gobiernan esa comunidad de vecinos. Bueno, pues en este caso con mayor motivo. Desde nuestro punto de vista, por supuesto que debe haberla, ¿vale? Si esa gestora además debe estar especializada en mayores, hombre, no es un requisito normativo ni un requisito legal, pero de cajones que un producto que tiene una sensibilidad fantástica, porque estamos hablando de un público absolutamente sensible, que es la población mayor o más mayor, pues por supuesto que debería tener experiencia en mayores. Ha habido, pues como todo en la vida, se han generado en los últimos años algunos intentos de generar este tipo de productos, de complejos de este estilo, y precisamente por una mala gestión se han ido al traste. Desde nuestro punto de vista es un producto magnífico que sin duda hay que potenciar y promocionar, pero ojo, haciéndolo bien. Por tanto, yo diría que toda gestora que se dedique a este tipo de servicio debe tener experiencia en mayores, o al menos es muy recomendable, sin duda ninguna. Hay diversos modelos de comercialización y ¿cuál es la diferencia entre lo que es la compra, el alquiler, el derecho de uso y sobre el modelo de cooperativa que también... Vamos a ver,
Efectivamente existen diferentes fórmulas para acceder a un apartamento senior o a una vivienda de este estilo. Nosotros podemos comprar, podemos alquilar. Esto es algo que conocemos y que es absolutamente normal. ¿Qué ocurre o qué ha ocurrido históricamente en los últimos años en España en particular? Se ha formulado no es un artificio jurídico, realmente es una fórmula absolutamente legal y válida, pero absolutamente desconocida para nosotros. Mientras en otros países, en Centro Europa, es algo bastante normal, y en los países sajones e incluso en Estados Unidos, que es el derecho de uso. Bien, lo que es adquirir en propiedad una vivienda, pues evidentemente todos lo entendemos. Cuando uno compra una vivienda, en toda transacción hay dos partes: el usufructo y la nuda propiedad. ¿Qué significa cuando compramos? Que tanto la nuda propiedad como el usufructo lo adquirimos y pasa a ser de nuestra propiedad. Esto significa que el suelo, los ladrillos, digamos, la parte física es nuestra, se adjudica a nuestro nombre y además lo podemos usar. Pleno dominio. El pleno dominio, ¿vale? Bien, la parte de usufructo es el uso y disfrute de esa propiedad. Por ejemplo, José Carlos puede ser el propietario de este plató y yo el usufructuario, es decir, la persona que utiliza este plató, pero no soy el propietario. Bien, eso es el alquiler, en realidad. Bien, pues una fórmula semejante es la del derecho de uso. ¿Dónde está la diferencia entre el derecho de uso y el alquiler, por tanto, si estamos hablando de que realmente lo que voy a hacer es disfrutar de la propiedad cuando no es mía? El derecho de uso viene dado cuando el terreno donde está asentado ese complejo, ese apartamento, ese chalet, lo que sea, no es ni propiedad de quien lo disfruta ni propiedad de quien lo gestiona, sino propiedad de un tercero. Típicamente suelen ser los ayuntamientos. Por tanto, imaginemos el caso: un terreno, propiedad del ayuntamiento, el ayuntamiento cede la gestión de ese terreno con un fin finalista, que es construir viviendas senior, a una gestora, que es quien se encarga de construir, de gestionar y comercializar esas viviendas senior. De manera que la fórmula única que tiene de hacerlo es cediendo o comercializando el derecho de uso de ese apartamento. Porque ni el terreno es de la gestora, porque pertenece al ayuntamiento, solo que la gestora tiene cedida su explotación por un número de años, típicamente 50 o 100. ¿De acuerdo? Luego esos contratos pueden o no prorrogarse. Bueno, eso son otras negociaciones. Entonces, este es el matiz. Es un matiz muy sutil, pero es muy importante. Y esta fórmula en España, pues es desconocida y por tanto genera mucha desconfianza. ¿Por qué genera desconfianza? Porque imaginemos, vamos a hablar de algo que entendamos todos. Vamos a pedir una hipoteca. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros sabemos que vamos a un banco, le pedimos una hipoteca y nos dice: ¿usted con qué puede avalar? Si eres propietario de un piso, yo avalo con mi propiedad. Al banco dice: fantástico. Bien, ¿yo puedo avalar con el derecho de uso sobre un inmueble? Legalmente sí. Pero ¿tú crees que algún banco nos va a avalar con un derecho de uso? Es muy difícil. Se puede dar el caso, pero es extremadamente difícil. Por tanto, digamos que es una fórmula válida, porque al final la persona está disfrutando a cambio de una compensación económica mensual, anual, depende de cómo se pacte. Y bueno, pues es una especie de alquiler, pero tiene este matiz, ¿de acuerdo? Entonces, al ser tan desconocida, genera desconfianza, pero hay que decir, claro, que es una fórmula legal. Y en cualquier caso siempre decimos lo mismo: si usted no se fía de lo que le presentan, consulte con una persona experta y que le asesore y le diga si lo que tiene delante es una cosa legal o es una cosa menos legal. De todas maneras, ¿hay algún condicionante que marque el modelo de comercialización? Bueno, básicamente lo que Juan Ramón ha comentado, ¿no? No solamente, digamos que el condicionante es el problema del suelo, es uno de los condicionantes, ¿vale? Lo que pasa es que deriva en el condicionante al que yo aludo ahora, que es la tipificación de ese complejo. Me explico. Acabamos de decir, o estamos hablando a lo largo del programa, que una vivienda senior y una residencia, por concepto, no es lo mismo. Bien, pues en algunas comunidades autónomas, y volvemos
una vez más a encontrarnos con 17 problemas dependiendo de en qué comunidad autónoma estemos dentro de España, porque cada una tiene sus regulaciones y cada una tiene tipificación o no para este tipo de vivienda. Por tanto, esto vuelve a generar una vez más un problema muy grave, porque cuando un promotor quiere poner apartamentos en marcha, los tiene que poner como si fuesen una residencia. ¿Qué implica esto? Pues implica, por una parte está muy bien porque, hombre, tienes la supervisión de servicios sociales y esto da mucha garantía al cliente, sin duda ninguna, pero genera unos problemas de gestión enormes. Fíjate, en una residencia, en otros programas se ha hablado de los ratios de personal. Tenemos que tener por cada X residentes una serie de personas que les atiendan. Bien, son personas con un grado de dependencia importante que requieren asistencia de auxiliares, de médicos, de enfermeras, etcétera, etcétera. Por tanto, es normal. Pero en un apartamento, si la persona es válida, independiente y vive como en su casa, ¿por qué tengo yo que tener un auxiliar, un médico, una enfermera? ¿Por qué? No es normal, no es lógico. Pero, sin embargo, como está tipificado dentro de un modelo de servicios sociales que imponen las normas en cada comunidad, en las que se tipifican los tipos de servicio y qué características deben tener, el concepto vivienda senior no existe como tal. Entonces, claro, eso es un problema añadido. Pues, ¿por qué vamos a engordar la vaca sin necesidad? A lo mejor lo que tendríamos que decirle a los señores de la Administración es que, bueno, pues que reflexionen sobre esto y nosotros estaríamos encantados de ayudar, sin duda ninguna, porque también estamos interesados, pero en beneficio de la gente. Bueno, vamos a buscar la manera de, sin perder la seguridad de la supervisión, con lo cual estamos de acuerdo por parte de servicios sociales, pero vamos a flexibilizar el producto para que se pueda poner en marcha con mayor fluidez y la gente tenga acceso a ello. Hombre, si me disculpa, sí, en ese sentido yo creo que para un grupo como el nuestro que tiene ámbito nacional, la unificación de criterios, pues a nosotros pues, nos da muchísimo más flexibilidad para trabajar en cualquier sitio sin tener que hacer cosas diferentes en función de la comunidad autónoma donde trabajes, evidentemente. El estar bajo el paraguas del bienestar social o servicios sociales, bueno, es un elemento quizás de seguridad y nosotros el elemento de seguridad ya lo hemos puesto encima de la mesa, que es un elemento importante. A nosotros nos parece además acertado, ¿no? Del momento de llegar a la dependencia me parece interesante porque ¿qué ocurre en este caso? O sea, ¿una persona dependiente puede seguir viviendo en un complejo de este tipo o no? ¿O de qué depende que pueda seguir ahí? Nosotros eso sí, verdad que lo tenemos muy acotado, contractualmente incluso cuando se firma el contrato de admisión a nuestros apartamentos. Detallamos específicamente que en caso de que haya una dependencia de alguno de los usuarios, tendríamos que prestarle el servicio desde una de nuestras residencias. Evidentemente no se le puede prestar un servicio igual en los apartamentos porque necesitarían una atención muchísimo más constante y además allí estarían muchísimo más atendidos. Lo que pasa es que una vez más aquí entramos en un problema muy delicado. Vosotros lo podéis hacer porque tenéis un modelo de comercialización basado en el alquiler. Por tanto, digamos que vosotros ponéis las normas y esas normas se firman en contrato, que por supuesto es un acuerdo de voluntades y todos de acuerdo, puestas las partes de acuerdo, adelante con ello. Bien, pero ahora yo planteo, ¿qué ocurre si ese inmueble es en alquiler, perdón, en vez de en alquiler es en propiedad? ¿Vale? Sí. ¿Quién me echa a mí de mi casa? ¿Quién me echa a mí de mi casa? La propiedad privada es un derecho inalienable avalado por nuestra Constitución. Por tanto, ahí es donde realmente tenemos un conflicto serio, muy serio. ¿Qué ocurre? Lógicamente, cuando se piensa en este tipo de productos, no es un producto inmobiliario al uso. Jurídicamente, para desarrollarlo de forma satisfactoria, que no pierda ese concepto de senior, que no se convierta aquello en a la vuelta de 3, 4 años que los hijos que han heredado la casa del padre se vienen con los nietos, total, que aquello es un guirigay, ¿vale? Se puede atar jurídicamente para que eso se respete el concepto de apartamento senior, donde vive gente a partir de una determinada edad, etcétera, etcétera. Cuando se modela, cuando se diseña el modelo de negocio y se hace la definición jurídica de ese complejo, hay que tener en cuenta este detalle que tiene una importancia espectacular.
fuera parte de lo que es el aspecto netamente jurídico, vamos a intentar ver si tiene sentido o no tiene sentido. Desde mi punto de vista, no tiene sentido el hecho de permanecer en casa cuando se alcanza un grado de dependencia. Tendríamos exactamente el mismo problema que viviendo en nuestra casa actual. Eso es. Al final me da igual estar en un entorno seguro, no seguro, con compañía o no compañía. Si resulta que yo entro en dependencia severa, soy una persona encamada y no me puedo mover de la cama, pues desde mi modesto punto de vista no tiene ningún sentido intentar seguir permaneciendo en casa. Lo lógico es pasar a una residencia sociosanitaria donde hay personal 24 horas profesional que te va a atender, ¿vale? Pero esto afecta mucho también a la mentalidad de la gente a la hora de acceder al producto, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Y una vez más, si alguien compra en propiedad un producto de este estilo, tiene que mirar muy bien si esas condiciones de contrato que le ponen, porque al final está firmando una compraventa y se tiene que acoger a unas normas de convivencia, como hacemos todos en nuestra comunidad de vecinos. Yo si quiero poner un toldo verde y todos los toldos de la comunidad son azules, pues no lo podré poner verde. Bien, pues en esto ocurrirá lo mismo. Tiene que haber unas normas que se han de cumplir. Entonces, siempre recomendamos que esas normas se miren despacito, se comprendan, porque de ahí en adelante es cómo vamos a tener que comportarnos. Y uno de esos puntos será el momento de entrar en dependencia en el que probablemente se regulen estos asuntos. Fijaos cómo es la cosa. En Francia conocemos un sitio donde las puertas se han estrechado para que ni siquiera pueda pasar alguien con silla de ruedas. Anda. Hombre, a mí me parece llegar a un extremo fuera de todo lugar. Pero para asegurarse que todo el mundo que vive en ese complejo es una persona radicalmente válida, se ha llegado a ese extremo. Hombre, aquí en España, para empezar, no se puede hacer por ley. Pero para continuar me parece un despropósito absolutamente desmedido. Pero bueno, No, y un poco además, para... están preparadas las viviendas están preparadas para cualquier situación de necesidad de silla de ruedas. Es decir, no hay ninguna barrera arquitectónica y puede entrar y salir para todo el recinto. Efectivamente, porque luego está ¿dónde fijamos el nivel de dependencia que nos implica salir de la vivienda para entrar en otro tipo de servicio, bien sea residencia o bien sea dentro o fuera del complejo, lo que sea? También hay que fijarlo. Para mí una persona dependiente es una persona en silla de ruedas. Bueno, es una dependencia leve si él puede manejarse. Pero puede ser perfectamente válido. Efectivamente. Para ¿Y por qué cosas. no va a poder vivir en su casa? Si son Exactamente. apartamentos adaptados, si no pasa nada. Puede seguir haciendo su vida normal y corriente, pero va en silla de ruedas. Para mí es un cliente perfectamente válido de apartamento. ¿Qué ventajas podemos encontrar en este tipo de viviendas? Y bueno, ¿podríamos decir que de alguna manera contribuyen a un retraso de la dependencia? Juan Ramón, rapidito, si me puedes decir algo. Desde nuestro punto de vista, sin ningún lugar a dudas, sí contribuyen al retraso de la dependencia. Porque, me explico. A ver, dependencia, tenemos dos grandes tipos de dependencia, la dependencia física y la dependencia cognitiva. La dependencia física llega cuando llega, y ahí poco podemos hacer. Sí es cierto que el hecho de vivir en un entorno sin barreras arquitectónicas minimizará la posibilidad de accidente. Por tanto, ya tenemos una parte en la dependencia física en que puede ser, o contribuya, en que sea una medida un poco menos evidente, a entrar en esa dependencia física. Pero por otra parte, y para mí la más importante, es la dependencia cognitiva. Una de las puertas de entrada de mayor tamaño a la dependencia cognitiva, sin ninguna duda, es la depresión. Y la depresión es una patología en la que caen un altísimo porcentaje de personas mayores que viven solas. Por tanto, y sin abundar más en detalles, desde mi modesto punto de vista, sin ninguna duda, contribuirían a que la entrada en dependencia se retrase, con el consecuente ahorro de costes para las administraciones, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, pues en nuestro primer reportaje hemos visto que la gente no tenía mucha idea de lo que eran las viviendas senior y vamos a ver qué ocurre y qué piensan de ellas una vez que les explicamos a ellos lo que son. O sea, que le parece un buen servicio. A mí sí, estupendo. Pues estupendo, son para personas mayores, ¿no? Pues me parece estupendamente porque siempre las personas mayores, mientras más comodidad tengan, pues mejor, menos accidentes y mientras más cuidados estén,
me parece estupendo. Pues muy bien, sí. Pues sí, mejor que las residencias. Sí, claro. Sí, me parece bien. Hombre, pues muy bien, claro. Porque en vez de llevar a los ancianos a lo mejor a residencias o algo así, pues bueno, tienen la posibilidad de seguir independientes viviendo en su casa y bueno, tienen servicios para que les cuiden y cosas así. Me parece muy bien. Me parece estupendo, sí. Me parece fenomenal que exista ese servicio, claro. Si existiesen, fenomenal, porque hay mucha gente mayor que lo necesita. Sí, me encantaría que exista. Bueno, parece claro que a la gente le gusta bastante, es un recurso que interesa bastante, sin embargo es un tremendo desconocido. Hemos comentado antes los condicionantes que marcan el modelo de comercialización y parece que las limitaciones normativas podrían ser un freno. ¿Qué debería ocurrir para que este tipo de viviendas fuera de uso común? Bueno, un poco lo que al principio hemos puesto también encima de la mesa. Esto es un producto que, aunque lleva algún tiempo funcionando en España, es muy novedoso. Entendemos que sea un gran desconocido. Pues tenemos que hacer lo que se hace siempre, poner en la calle pues qué necesidades son las que cubre este producto. Que nuestro cliente final comprenda que es un beneficio para él el vivir en este tipo de viviendas y que además sus necesidades, que en este caso, y ponemos encima de la mesa también, la seguridad es un elemento importantísimo, pues se le vea satisfecho. Hay un servicio, hay unos profesionales que son el médico, el psicólogo, etcétera, etcétera, que son los que van evaluando la situación de la persona que vive con nosotros y ponen de manera preventiva actividades que retrasan esa posible dependencia, esa posible depresión y ayudan a que el tiempo se prolongue viviendo en los apartamentos. Eso por un lado, y por otro lado, para que realmente sea un producto asequible y exista una oferta en abundancia, insistimos que la Administración debe liderar también o acompañar a los gestores y promotores de este tipo de complejos para flexibilizar un poco su puesta en marcha y evitar ciertas rigideces que ciertamente limitan la capacidad de poner oferta en el mercado para que la gente pueda acceder a una oferta variada y sobre todo asequible. Bueno, otra de las cosas que se empiezan a oír en la calle es de que se está reclamando un cambio en el modelo de la concepción actual de las residencias. Tengo un email que nos ha mandado un ciudadano, en concreto Gabriel Gallardo Reyes, y ha mandado una carta a varias organizaciones de personas mayores. Voy a leer algunos párrafos porque es bastante extensa. Él comenta que debería de abrirse un debate sobre la necesidad de cambiar el modelo residencial en nuestro país. Según su opinión, dice, es muy importante mantener vivo este debate y que las administraciones públicas lideren el cambio. ¿Cuándo reflexionarán sobre esta necesidad nuestros políticos? ¿Cuándo lo harán quienes representan a las personas mayores? Dice, no me cabe duda de que unidos podemos defender con más fuerza que se tengan en cuenta las preferencias y deseos de las personas mayores. Bueno, rápidamente, Juan Ramón, ¿qué te parece? Pues simplemente que la opinión de este ciudadano no hace más que corroborar todo lo que hemos estado comentando. Efectivamente, hace falta, yo más que un cambio de modelo, lo que diría es una mayor amplitud de miras. Es decir, yo no creo que la residencia sociosanitaria deba desaparecer porque cubre una demanda que es real y que además, desgraciadamente, se va a seguir dando, pero sí es cierto que debemos plantearnos ampliar ese abanico de prestaciones o de servicios o de tipos de servicio o de formas de dar servicio para que la gente que está en otros estados, que no es ni la gran dependencia ni la mediana dependencia, tenga alternativas para vivir socializado, seguro, en su propio entorno, dentro de su propia casa y con la intimidad que todos necesitamos. Ni más ni menos. Yo creo que es tan sencillo como esto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, José Carlos y Juan Ramón, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. En fin, nos quedamos sin tiempo, queridos ciudadanos. Por hoy nada más. Les esperamos en el próximo programa y recordad que todos seremos mayores algún día. Muchísimas gracias.